Un cordial saludo, mi nombre es Marcela Tovar, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en esta presentación voy a abordar la aplicabilidad de las teorías constructivistas del aprendizaje a partir de los aportes de Ausubel, Brunner y Vygotsky. Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Teorías del Aprendizaje. Para iniciar, parto de la idea central de que el aprendizaje no es un proceso automático, sino es una construcción que se apoya en los conocimientos previos del estudiante, en esa interacción y en la orientación que damos como docentes. Desde esta perspectiva, tanto los aportes de Ausubel, Brunner y Vygotsky nos permiten comprender cómo se construye el aprendizaje desde diferentes dimensiones: el significado, el descubrimiento y la interacción social. Ese es el propósito de este trabajo, es reflexionar sobre la aplicabilidad de estas teorías en el aula de matemáticas y analizar cómo pueden fortalecer mi práctica como docente y mi formación doctoral. Cuando hablamos de la teoría constructivista del aprendizaje, nos referimos a una forma de entender el aprender como un proceso de construcción y no como una simple recepción de la información. Desde esta perspectiva, el aprendizaje implica una actividad mental constante. El estudiante analiza, relaciona ideas y reorganiza la información para comprenderla, no solo para memorizarla. Además, todo aprendizaje parte de los conocimientos previos, porque lo nuevo solo adquiere ese sentido cuando puede vincularse con lo que el estudiante ya sabe. Otro elemento clave es la interacción social, es decir, a través del diálogo con sus pares, el trabajo colaborativo y la mediación del docente, los estudiantes construyen, comprenden y desarrollan habilidades de pensamiento. Por ello, aprender significa construir y el docente debe asumir su rol de mediador, mientras que el estudiante debe convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje. Dentro del enfoque constructivista, hay tres autores que resultan fundamentales para comprender cómo ocurre el aprendizaje. Ellos son Ausubel, Brunner y Vygotsky. Ausubel aporta la teoría del aprendizaje significativo y en esta se sostiene que aprender implica transformar el significado de la experiencia a partir de los conocimientos previos que poseen nuestros estudiantes. Brunner, por su parte, ya propone que el aprendizaje se desarrolla por descubrimiento, donde hay una participación del estudiante de manera activa en esa construcción del conocimiento. Esto fortalece la autonomía, la motivación y el pensamiento crítico. Y tenemos a Vygotsky, que explica el aprendizaje desde una dimensión social y cultural, resaltando el papel del lenguaje, la mediación y la zona de desarrollo próximo como elementos que impulsan ese desarrollo del conocimiento. Aunque cada autor aborda desde una perspectiva diferente, los tres coinciden en una idea central y es que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye a través de la interacción entre el estudiante, el docente y su entorno. Para Brunner, el aprendizaje por descubrimiento ocupa un lugar central, ya que le permite al estudiante construir activamente el conocimiento. Es decir, aprender no consiste solo en recibir la información ya elaborada, sino también en explorar, formular preguntas, analizar resultados y establecer relaciones. O sea que cuando el estudiante participa de este proceso, logra una comprensión más profunda de los conceptos que se enseñan en el aula. Desde esta perspectiva, el descubrimiento también fortalece la motivación y el pensamiento crítico, ya que el estudiante pues no solo memoriza procedimientos, sino que comienza a identificar patrones y a darle significado. Que el aprendizaje se convierte eh, en una actividad mental que favorece la autonomía. Por ejemplo, en mi práctica docente puedo aplicarlo trabajando en las transformaciones de fracciones a decimales. Es decir, antes de darles el procedimiento formal, puedo proponerle a los estudiantes que con, conviertan distintas fracciones utilizando sus propias estrategias y durante esa exploración comparan resultados, reconocen regularidades entre las fracciones y su representación decimal y ya pues posteriormente pueden analizar y concluir cómo debe ser el procedimiento para hacer esa conversión. Y aquí es donde ya no se memoriza, sino que realmente a través del descubrimiento el estudiante puede llegar a apropiarse del procedimiento. Y es aquí el aporte central que hace Brunner. Ausubel plantea que el aprendizaje significativo
ocurre cuando la nueva información logra relacionarse con los conocimientos previos que el estudiante tiene, y esto de manera clara. Es decir, aprender no es solo repetir la información, sino integrar lo nuevo dentro de esa estructura cognitiva que ya tiene. Desde esta perspectiva, los conocimientos previos cumplen un papel fundamental porque no solamente funcionan como un punto de partida para comprender, sino también permiten organizar los nuevos contenidos. Esta es la base, una base que permite anclar la información, ¿sí? Y así favorecer un aprendizaje que dure en el tiempo. Por ejemplo, en mi práctica como docente de matemáticas, antes de trabajar ecuaciones y despejar ecuaciones, y mostrarles ese procedimiento algebraico a partir de la noción de algo de lo que los estudiantes ya manejan, y es el equilibrio, la balanza. Y entonces les propongo pensar en la ecuación como una situación que debe mantenerse balanceada, que debe mantenerse en equilibrio. Y a partir de ahí es que analizamos qué ocurre cuando se realizan operaciones en un lado o en el otro, y qué debe hacerse para conservar ese equilibrio. Así, de esta manera, pues despejar una incógnita deja de ser una serie de pasos mecánicos y se comprende como una consecuencia lógica de una idea previa que ellos ya tenían. Entonces, el procedimiento se construye a partir de conocimientos que ya se tienen. Y aquí el aprendizaje es verdaderamente significativo, como lo plantea Ausubel. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje se entiende como un proceso que se construye en la interacción con otros. Es decir, aprender no es allá de manera aislada, sino que se hace a través del diálogo, el trabajo conjunto y la orientación que nosotros brindamos como docentes en las diversas situaciones. Aquí hay un concepto muy importante y es la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y lo que logra cuando recibe apoyo. Este espacio indica cuándo el aprendizaje es posible, siempre que exista una mediación adecuada. El apoyo que se ofrece dentro de la zona de desarrollo próximo se conoce como andamiaje, y son esas ayudas que le permiten al estudiante enfrentar diferentes tareas aun cuando no domine completamente el proceso, ¿sí? Y poco a poco se le va eh, quitando ese apoyo y el estudiante va ganando autonomía. Por ejemplo, en mi práctica docente, esto se observa claramente cuando trabajamos ecuaciones lineales, y en muchos casos los estudiantes no las logran resolver por sí solos. Luego avanzan si reciben orientación. Y en lugar de darles el procedimiento, pues les voy dando preguntas, ayudando a pensar cómo hacen la operación, cómo la convierten, qué pueden realizar primero para conseguir ese equilibrio. ¿Sí? Se resuelven ejercicios de manera conjunta, conversándolos paso a paso y dándoles sentido. Y ya poco a poco se retira ese apoyo para que ellos mismos propongan los procedimientos y revisen sus resultados. Este recorrido va dando la orientación inicial hacia la autonomía, y refleja cómo Vygotsky concibe el aprendizaje, un proceso social que gracias a la mediación se transforma en desarrollo cognitivo individual. Bueno, para concluir, estas teorías coinciden en que el aprendizaje es un proceso activo que se construye a partir de los conocimientos previos, la exploración y la interacción social. Ausubel resalta la importancia de partir de lo que los estudiantes ya saben. Brunner destaca el descubrimiento como ese motor del pensamiento, y Vygotsky explica cómo la mediación y la zona de desarrollo próximo favorecen el desarrollo cognitivo. En el aula de matemáticas, estos enfoques a mí me permiten diseñar esas actividades más significativas para promover esa participación activa y lograr que mis estudiantes realmente aprendan. Bueno, y finalmente agradezco el espacio de reflexión académica que me permitió este ejercicio. Muchas gracias.